tampoco se la voy a decir. Es un placer estar acá, pastores Ernesto, pastora Olga, gracias por el privilegio de permitirme estar acá en su casa. Conocí también al pastor Luis, que también sirve en esta iglesia. Gracias también por permitirme estar acá. Gracias, hermano Alex, por sus atenciones. Recibo un cordial saludo de mi pastor Orlando Flores, el pastor general del Templo Cristiano allá en San Salvador. No salgo sin que él lo sepa porque no me da permiso. Entonces, aquí le notifiqué a él dónde iba a andar. Así es que es un placer para mí estar en esta mañana con usted y poder compartir un poco de la palabra del Señor. En nuestra iglesia iniciamos este año con nuestro lema anual, y nuestro lema anual lo declaramos como gratitud. Darle gracias a Dios por todo lo que ha acontecido, sea bueno o sea malo. Siempre hay que dar gracias a Dios. Y quisiera compartirle un poquito acerca de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra congregación en estos días. Y quisiera compartirle acerca de las acciones de gracias, de la gratitud. Mira que es bien interesante. Cuando yo fui alumno y estudiaba, tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, en México, estudié música, y escuché a un pastor predicar sobre Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Romanos capítulo 1, 18, se va a dar cuenta que aunque esa porción bíblica fue escrita hace más de 2000 años, prácticamente es una biografía de lo que nos acontece hoy en día. Entonces, el pastor predicó algo bien interesante. Él decía: le voy a predicar sobre el mensaje, las 4 condiciones para irse al infierno. No sonaba muy agradable. Este no es el pasaje bíblico sobre el cual me voy a basar hoy, pero quiero mencionarle unas cositas. Romanos 1, 18, voy a abordarlo rápidamente, solo para poner un poquito de contexto de lo que vamos a hablar de las acciones de gracias. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es interesante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El pastor decía: las 4 condiciones para irse al infierno. 1, no colocar a Dios en el lugar que le corresponde. 2, el ser humano dejó de darle gracias a Dios. 3, el ser humano se creyó más sabio que Dios. Y 4, el ser humano dejó de adorar a Dios. Quiero hablar de la segunda, de las acciones de gracias en esta mañana, de lo importante que es las acciones de gracias. Y para eso sí me voy a ir al pasaje bíblico que deseo compartirles. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que de repente está leyendo la Biblia y se encuentra con un pasaje bíblico que lo marca, y a tal punto que a usted va y escudriña y trata de sacarle agarrar más ideas acerca de lo que se está diciendo. Algo así me pasó a mí con este pasaje bíblico, una historia bíblica en el Nuevo Testamento, que cuando yo la leí me atrapó y quise investigar algunos detalles. A veces soy algo detallista y me gusta sacarle algunos detalles a las porciones bíblicas. Entonces me gustó este pasaje bíblico que quiero compartirle hoy. Está en Lucas capítulo 17, versículo 11
al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Es una historia, a lo mejor usted ya la habrá escuchado. Es la historia de los 10 leprosos. Y es una historia muy, muy interesante. Se la leo, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron en el encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Permítame orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra se comprende solita. Nosotros solamente vamos a poner un granito de arena a lo que entendemos de lo que tú ya nos explicas a través de tu palabra. Bendícela, Señor. Ayúdanos a aprender y a entender lo que quieres para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios narra la historia de 10 hombres leprosos que un día decidieron ir y buscar al maestro. Me imagino que les han de haber hablado de las maravillas y los milagros que Jesús hacía para poder llegar a donde él estaba. Déjeme contarle un poquito acerca de estos hombres con respecto a la enfermedad que tenían. Dice la Biblia que tenían lepra. Lepra era una enfermedad que hacía que la carne como se pudra, ¿no? Y obviamente la carne comienza a hieder. Entonces Dios había hecho algunas, había definido algunas cosas que tenían que hacerse para que estas personas que estaban contagiadas con la lepra fueran separadas de la congregación. Ahí en el slide dice que la lepra era una enfermedad catalogada como inmunda en Israel. Y ahí Dios les había enseñado ciertas normas para que pudiesen tratarla. O sea que era una enfermedad un poquito complicada para una persona, ¿no? Porque no podían estar entre todos los demás, tenían que ser separados en ciudades. El Antiguo Testamento lo cuenta. Hay un pasaje bien interesante en Levítico 13, 45 al 46. Se lo voy a leer, dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Por qué lo llevo a este punto? Ahora imagínese 10 hombres leprosos en la calle. Si usted ha leído las escrituras, Jesús nunca andaba solo, ¿verdad? Si andaba en la calle, había multitud de gente que lo seguía porque quería escucharlo. ¿Verdad que sí? ¿Cree usted que cuando estos 10 hombres leprosos fueron a buscar a Jesús, Jesús estaría solo? No. Jesús estaba con gente. Entonces, estos 10 hombres leprosos, ¿qué hicieron para llegar hasta donde Jesús en su camino para que la gente se apartara? ¿Qué dijeron? ¡Inmundo!
Esa es la palabra que ellos iban declarando para poder hacer que la gente se diera cuenta que estos eran leprosos y tenían que alejarse. Imagínese qué enfermedad más vergonzosa esa, que usted tenga que declarar en la calle su inmundicia para que la gente se separara de usted. Ojo en esto, estos hombres tenían tanta necesidad y creían que ahí estaba la salvación de su enfermedad, que no les importó gritar inmundo y decir: no me importa, no me importa, porque yo sé que Él va a hacer un milagro. Y salieron corriendo, se fueron. Aquí les estoy quizás ampliando la historia, la Biblia no lo dice exactamente como yo lo digo, solo me lo imagino por los pasajes que le he estado comentando ahorita, que estos hombres salieron corriendo y llegaron hasta la presencia de Jesús. Y cuando llegaron a la presencia de Jesús, mire qué interesante lo que decía el pasaje. Cuando llegaron ante la presencia de Jesús, ellos esperaban que Jesús los sanara en el instante. Pero si usted ha leído el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que Jesús es bien creativo. Una vez le puso saliva con tierra en los ojos de un hombre y vio. Y en esta ocasión hace algo bien interesante Jesús. El versículo 14 dice: cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando una persona era sana de lepra, en la ley de Moisés se pedía que ofreciera una ofrenda por su sanidad. Ahora, si usted lee las escrituras, Jesús les está diciendo, sin decirles sé sano, ya les está diciendo: váyanse, ustedes ya son sanos. Mire qué interesante esto. Bueno, ahorita ya puedo sumar una palabra a todo lo que he ido comentando. Una es la palabra fe, el hecho de los hombres correr al maestro y saber que solamente a través de él podían obtener sanidad. Y otra palabra que quiero añadir es obediencia. ¿Por qué? A mí me gusta la Biblia, porque la Biblia nos dice lo bueno, lo malo y lo feo. La Biblia nos dice todo. No se queda porque David era el rey de Israel y hay que honrar a David, ¿verdad? No, también David cuenta las cosas malas que hizo David, etcétera, etcétera. Pues aquí la Biblia dice que estos hombres salieron e hicieron caso de lo que Jesús les dijo. Fueron obedientes. Ay, hermano, se dice fácil, ¿verdad? La obediencia. Pero usted sabe cuán difícil es ser obediente. Por cierto, un concepto de adoración es obediencia. Porque por ahí dice 1 Samuel 15:22 que Samuel le dice al rey Saúl: oye, no, a Dios no le importan los sacrificios que tú hagas. A Dios le importa que tú obedezcas. Y a veces así nos pasa a nosotros, ¿no? Yo puedo rasgarme las vestiduras, pero si no lavo los platos en la casa, ay, hermano, y eso es cristiano, no, eso es obediencia. Bueno, sigamos, hermano, perdón, eso no pasa aquí. Entonces, estos hombres tuvieron fe y fueron obedientes. Mire lo que dice ese slide ahí: fe y obediencia mueven la mano de Dios para recibir un milagro. ¿Usted quiere tener un milagro de Dios? Tenga fe en Él, que Él es el único que puede hacer ese milagro, y sea obediente a lo que Dios va a dictaminar para que ese milagro le suceda. Fe y obediencia mueven la mano de Dios para un milagro. Estos hombres tuvieron fe y fueron obedientes porque cuando iban en camino, Dios obró. Mire qué tremendo. Dios obró en la vida de estos hombres, en la vida de estos 10 hombres. Jesús obró.
Cuando yo leía esta historia, me emocionaba al leer, porque imagínense, yo no dice la Biblia exactamente cuánto tiempo llevaban estos hombres de padecer esta enfermedad, pero si era una enfermedad que los alejaba de la sociedad, imagínense la alegría, el gozo, el regocijo que estas personas deberían haber sentido en su corazón, porque una gran carga les fue quitada. Imagínense cómo ellos han de haberse sentido, porque Dios había hecho lo imposible posible. Dios es el de los milagros. Dios es el de los milagros. Y si usted está padeciendo algo, crea en Dios, que Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro. Para Él no hay nada imposible, hermano. Para Él no hay nada imposible. Pero bueno, sigamos. Para mí, como dicen por ahí, colorín colorado, aquí se acabó, ¿verdad? Pero fíjese que la Biblia, como le digo, nos saca lo bueno, lo malo y lo feo, ¿va? La historia continúa. Yo ahí lo hubiera cortado, ¿va? Y ahí terminemos. Pero la Biblia continúa con la historia. Y aquí viene lo bonito de la película. Dice la Biblia que de estos 10 hombres, solo uno regresó a darle gracias. Tome en cuenta ese dato. Otro dato interesante. Fíjese que Jesús no vio la fe ni la obediencia de esos hombres necesariamente. Porque cuando ese hombre se presenta, Jesús le dice: oye, ¿y los otros 9 que deberían estar aquí para darme gracias, dónde están? Ay, chispas, Jesús sí se fijó. Él sí se fijó. Y aquí vamos a entrar en un dato muy interesante. Vamos a examinar primero a estos 9 hombres, porque la Biblia, aunque la historia es algo corta, nos deja diferentes detalles. Un detalle es que dice que de los 10 leprosos, 9 eran judíos y 1 era extranjero. ¿Sí? Veamos, yo me quise investigar un poquito más acerca de los judíos, y estaba leyendo por ahí en internet acerca de las costumbres de los judíos en esa época, y se dice que a los niños judíos se les enseñaba la Torá, o sea, los 5 primeros libros que nosotros tenemos del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenían que aprendérselo, no un versículo, el libro completo. A los 13 años de edad, el niño ya tenía que saberse esos 5 libros. Comercial aquí, ¿cuántos versículos de la Biblia se sabe usted? Mejor ahí dejémosla. Pero en el ámbito judío, ellos tienen que saberse esos 5 libros de la Biblia a corta edad. ¿Por qué le digo esto? Porque estos 9 judíos se sabían la Biblia, o lo que ellos conocían, que era la Torá, donde estaba el conocimiento de Dios. Pero mire qué interesante que estos hombres, a pesar de conocer a Dios, no se detuvieron para darle gracias. ¿Por qué habrá pasado? A mí me fluyen unas teorías. Ahora, este mensaje yo se lo di una vez a los músicos. No es para los músicos de esta iglesia, no se van a sentir mal, muchachos. Pero de repente los músicos a veces nos vemos un tanto. Le voy a explicar esto que acabo de decirles con un ejemplo. A veces nos pasa a nosotros los músicos que de repente tu iglesia invirtió en un instrumento musical
Y yo como músico no esperaba que ese fuera el instrumento musical que me tenía, que debería de ser para la categoría que tengo. Y entonces, en vez de dar gracias, me sale mi orgullo y digo, y solo esto me pueden dar. O sea, pastor, tengo 3 años de estar en esta iglesia. ¿Por qué? A eso me refiero. Estos 9 hombres recibieron un favor de Dios. Y la actitud que están demostrando es, con no dar gracias, es, ya era tiempo. Pasé 10 años con la enfermedad, hasta mucho te tardaste. Ay, hermano, no lo dice la Biblia. Sí, no lo dice. Yo lo supongo porque fueron malagradecidos. Porque no le fueron a dar gracias a quien tenían que darlas. Porque si usted y yo recibimos un favor, si usted recibe un regalo, ¿qué hace? Si el pastor le regala una BM ahí, ¿qué haría usted? Salta por todo este jardín, ¿verdad? Es bien bonito el jardín, por cierto. Salta por todo esto, ¿verdad? De emocionado. Porque Dios, porque le han hecho un favor que usted no se esperaba y que usted parecía que es imposible. Y estos 9 hombres tuvieron la actitud contraria, que uno diría, qué mala onda estos tipos, ¿verdad? Pero hermano, hermana, piénselo para usted mismo. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? ¿O es que nos hemos acostumbrado al favor de Dios de tal forma que cuando Él hace algo por nosotros, está bueno, y no nos detenemos para para mostrar nuestra gratitud a Él? Mire qué interesante. Sigamos. Dice la Biblia que el que sí regresó era samaritano. Y quiero decirle quiénes eran los samaritanos. Allá aparece en el slide, dice: los samaritanos son una raza mixta que resultó de la fusión del remanente israelita con los gentiles que los asirios llevaron después de la caída de Israel. O sea, eran judíos, era una mezcla de judío con gentil. Y en el pueblo de Israel eso no era aceptado. O sea, o sos judío puro o no sos del pueblo, ¿no? Entonces los samaritanos eran una mezcla. Por eso en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, el ser samaritano era motivo de amargo desprecio. Ahí en el slide aparece un versículo en Juan 8:48 que dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los judíos hablándole a Jesús, ¿verdad? Porque lo veían relacionarse con los samaritanos, ¿verdad? Oye, tu demonio tienes quizás. Entonces, este samaritano no era bien visto por el simple hecho de que no era judío puro. Cuando yo trataba de entender esto que le estoy comentando, solamente me imaginaba aquella situación cuando una persona que conoce a Cristo por primera vez, su rostro cambia y se siente la persona más favorecida porque obtuvo el regalo de la vida eterna. A veces nosotros pensamos que esta es la vida. Hermano, usted va a durar aquí 70, 80, tal vez 90 o posiblemente 100 años. ¿Qué son 100 años contra una eternidad? No es nada. Pero nosotros pensamos que aquí es la vida. Y por eso es que se nos olvidan los favores de Dios muy fácilmente. Este hombre que era samaritano, me imagino a esas personas que conocen a Cristo por primera vez. No sé si le ha pasado, Pastor Ernesto, que cuando alguien acepta a Cristo por primera vez, viene y dice: hermano, ¿en qué sirvo? Y aquí está temprano todos los domingos o donde hay culto, y aquí, ¿qué hago? Y anda.
No sé si ustedes usan esta expresión, yo a veces la escuché y quizás a veces la dije, ¿verdad? Cuando veíamos a alguien así que era bien aventado para hacer cosas dentro de la iglesia y nosotros decíamos, tranquilo, dale 3 meses, está en su primer amor, ya le va a pasar. O sea, ya se va a tranquilizar el hermanito, ya va a ser como otro más de nosotros, que sirve así a medias. ¿Por qué? Porque esos que conocen a Cristo por primera vez andan corriendo porque les dieron algo especial. Y este hombre samaritano se me imagina así, un hombre que no conocía a Dios porque no le habían enseñado la ley de Dios, solo había tenido un encuentro personal con Cristo. Solo eso le bastó, porque la religión no salva, Cristo es el que salva. Imagínense qué tremendo. Sigue el siguiente slide, por favor, hermano. Detengámonos un momento y observemos cómo está nuestro nivel de agradecimiento para con Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de agradecimiento para con Dios? ¿Cómo está su nivel de agradecimiento? Hermano, y me lo van a entender perfectamente. El hecho que usted y yo, el día de hoy, estemos vivos, es por pura misericordia de Dios. Hermano, no ha habido, porque todavía no está exactamente el medicamento que pueda detener la pandemia con la cual hemos estado encerrados o atribulados por mucho tiempo. Hemos perdido familiares, amigos cercanos, pastores amigos, y nunca se ha preguntado por qué sigo yo aquí. Dios tiene un propósito para usted, obviamente. Ahora, con mucho respeto, pero con lástima, hay personas diferentes a usted que está hoy aquí, que en un momento de la pandemia decidieron ya no asistir a la iglesia, porque ahora tienen otras prioridades, entre comillas prioridades, porque simplemente, me imagino yo, se enfriaron un poco. Espero en Dios que estas personas puedan reconocer que ese Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy, que no ha cambiado, no ha cambiado. El agradecimiento es el resultado de una vida que ha experimentado el amor incondicional de alguien que no le acusa, sino más bien le levanta para seguir adelante. Eso es Cristo, ese es Jesús, aquel que dio su vida por nosotros para que usted y yo tengamos una esperanza eterna, para que usted y yo tengamos una esperanza que solamente Él nos puede dar. El Salmo 100, quiero leer, examinar el Salmo 100. Dice, el Salmo 100 nos insta a dar gracias, a regocijarnos en el Señor. Es más, dice en la versión Reina Valera, se intitula este Salmo, en algunas Biblias dice, exhortación a la gratitud. Me llamó la atención la palabra exhortación, fíjese. Entonces la busqué por ahí en el diccionario y dice, exhortación es o exhortar, incitar a otra persona a hacer una cosa o a actuar de cierta forma. Entonces, en pocas palabras, el Salmo 100 nos está motivando a que le demos gracias. Entonces, en los versículos del 1 al 2 nos comienza alentando a que cantemos con regocijo. El versículo 3, que le reconozcamos como nuestro Dios y como su pueblo. Y luego viene algo interesante, el versículo 4, el que dice, entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Hermano, para entrar a su casa, bueno, usted entra por la puerta, ¿verdad? No he visto a nadie que entre por la ventana. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero cuando quieren hacer otras cosas. Pero si usted va a entrar a una casa, entra por la puerta, ¿sí? Ahora bien,
¿qué necesita para abrir la puerta? ¿Necesita? Una llave. Le pregunto yo, ¿cuál es la llave que necesita usted para entrar a la casa de Dios? Ajá. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. ¿Quiere entrar a la casa de Dios? Entre con acciones de gracias. Hermano, estar en la casa de Dios, yo no dudo que Dios va a hacer un milagro en su vida. Pero cuando usted y yo estamos en la casa de Dios, no se trata de mí, se trata de Él. O sea, usted y yo venimos a la casa de Dios a darle gratitud, honra y adoración a Él. Porque usted y yo creemos que cosas poderosas suceden cuando le alabamos. No es al revés. Es cuando primero lo alabamos que Dios va a hacer cosas grandes y poderosas. Se cumple la palabra que dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias, con gratitud. Entra usted a la casa de Dios porque esa es la llave para estar acá. Ay, hermano Raúl, es que hoy me tocó pesado. Y le creo. Pero también creo la palabra que dice que Él da nuevas fuerzas a aquel que lo necesita, cuando le buscamos. Entonces, este hombre samaritano hizo lo que los demás no hicieron, porque fue corriendo a darle gracias a Dios por lo que había hecho en su vida, por ese milagro. Entonces dijimos que la fe y la obediencia mueven la mano de Dios para un milagro, y la gratitud nos permite ver a Jesús. Porque no se trata de obtener las manos de Dios para un milagro. Qué bueno cuando Dios nos hace milagros. Pero se trata también de que yo deseo conocer al del milagro, no nada más ver sus obras. Yo quiero conocerlo a Él. Y en la medida que usted y yo somos agradecidos con Dios, Dios se manifiesta a nosotros. Quiero contarle dos historias muy interesantes. Yo trabajo, como decía el hermano Alex, estoy en Instituto Canción. ¿Cómo se llama? Me gusta leer libros de adoración. Quien fue mi tutor o mi jefe me recomendó cierta categoría de libros para que yo pues me leyera, ¿no? Entonces, entre esos libros leí un libro se llama Darlene Zedge, la australiana, que compuso la canción Canta al Señor toda la creación. Ok, entonces ella escribió un libro que se llama Adoración sin reservas. Y yo tuve la oportunidad de leer el libro. Por cierto, no sé si a usted le ha pasado, yo leí el libro, se lo presté a alguien, no me lo regresó, tuve que volver a comprar el libro. Así me ha pasado con varios libros, pero bueno, ese es otro tema, hermano. Entonces, que Dios bendiga al que se quedó con mi libro. ¿Cómo se llama? Y si me está viendo por tele, te lo recuerdo. En un capítulo, ella cuenta su historia personal. Esta gran compositora, esta mujer de Dios que ha movido, se ha movido en diferentes lugares en Estados Unidos, Australia, en estadios, con Hillsong y todo eso. En ese libro ella cuenta que en el año 2000 ella iba a ir por primera vez a hacer una gira a Estados Unidos. Y cuando ella estaba ahí y fue con su médico le dijo: mira, estás embarazada. Creo que tenía 2 o 3 meses de embarazo, pero no hay problema, puedes viajar. O sea, no va a haber problema por ahorita porque la fecha estaba cercana, no va a haber problema. Ella dice que hizo lo que siempre hacía, se preparó y todo, y los días seguían los días contándose, y
De repente fue a su chequeo médico y dice que el doctor estuvo con ella, la examinaron. De repente el doctor sale de la oficina, se tarda unos minutos y cuando el doctor regresa con su marido, con el esposo de Darlene. El esposo no estaba invitado a esa cita, pero le iban a dar una noticia. Le dijeron: Darlene, tu hijo que esperabas está muerto. Tiene 2 semanas de estar dentro de ti, de muerto. Eso para ella fue algo, como dicen por ahí, un baldazo de agua fría, porque obviamente no se lo esperaba. Y fue muy fuerte para ella eso. Dice ella que pues mientras estuvo ahí con su esposo y el doctor, pues la consolaron, ¿no?, por cómo ella se sentía. Y se llegó el momento de salir a casa. Ella lo cuenta en su libro. Lastimosamente, dice, mi esposo andaba su carro y yo el mío, así que tuvimos que irnos separados. Y cuando iba, dice, tuve la oportunidad de hablar con Dios y decirle: yo que tanto te he servido, yo que en tantos conciertos que he estado, yo que tantas canciones te he compuesto, ¿por qué a mí? Y cuando iba peleando con Dios en su carro, en ese mismo instante se le vinieron a su mente escenas de personas que llegaban ante ella y le decían: hermana Darlene, me pasa esto, esto y esto. Y ella le decía: confía en Dios, confía en el Señor. Si tal cosa le pasó, Dios tiene un propósito para su vida. Dice: comencé a ver esas imágenes y comencé a comprender, dice ella, que a pesar que con esto que me ha pasado, Dios tenía un propósito para mí también. Y comencé a darle gracias. Después cuenta en su libro que fue duro, no fue fácil. Le dijeron: suspendemos la gira a Estados Unidos. Dijo: no lo suspendamos, seguimos como siempre. Dice que hubo noches de gloria en esos conciertos. Había conciertos, dice, que yo subía con alegría. Había conciertos que me acordaba de quien pudo ser mi hijo y me sentía mal, y aún así estuve al frente, dice ella. Este es un ejemplo de gratitud, de darle gracias a Dios cuando a veces las cosas no son como usted y yo quisiéramos, porque quisiéramos que todo fuera pedir de boca, y muchas veces las cosas no son así. Dios tiene un propósito, y quizás, como hay un libro por ahí escrito que se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido, muchas veces nos toca también a nosotros así, darnos cuenta de cosas o pasar por situaciones en las cuales no hay sentido. El siguiente ejemplo que le voy a contar es parte de mi historia personal. Les conté que yo estudié en México. Solo por favor no vaya a hacer cuenta, ¿vale? Le voy a decir años, pero no vaya a hacer cuenta de la edad del hermano, cubriéndome con la edad yo. Fíjese que en el año de 1997, el siglo pasado, tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de música allá en Durango, México, escuela de música cristiana, que el fundador es Marcos Witt. Para llegar allá, yo tuve que pasar por varias situaciones. Me acuerdo que él vino acá al país en el 95 por primera vez y estuvo en nuestra iglesia ministrando en un evento que hubo abierto para todos. Y ahí me di cuenta que había una escuela de música cristiana. Entonces mi anhelo era ir, no tanto solamente aprender música, quería conocer ese mover de Dios a través de la música que Dios le ha impartido a Marcos. Y en el 96 le dije a mi pastor:
tengo esta inquietud. Ahora, para mí era casi imposible, porque habían muchos dolores, bueno, más bien dólares de diferencia para poder viajar. Yo decía, no, es imposible quizás. Pero un día de estos tuve fe y me atreví. Y le dije, pastor, escúcheme por lo menos. Y mi pastor es de aquellos que uno le cuenta y él escribe. Y al final me dice, si tenés este deseo en tu corazón, la iglesia te va a apoyar con el 80%. Ajá. Eso yo lo llevaba así como que Dios, es un milagro. Entonces dije, amén, vámonos. De ahí yo trabajaba también en la administración del Liceo Cristiano, de allá en San Salvador. Y le dije a mi jefe, le quiero decir que me voy, o tengo la intención de irme, pero me hace falta el 20%, hombre. Está bueno, me dice, el colegio te va a ayudar. Y los liceos cristianos me ayudaron con el 20% que me hacía falta. Resolví lo económico. Wow, digo yo. Me acuerdo que llegó diciembre, mandé la ficha para que me aceptaran en la escuela, me dijeron que sí. Y las clases comenzaban el 27 de enero del 97. Todavía me acuerdo bien. Y me acuerdo que creo que fue ahí por la primera semana de enero, que ya estaba resolviendo yo algunos detalles, me cayó la cuestión de que hay que resolver lo de la visa mexicana. Ah, ok. Y me habían dicho, mira, no te recomendamos que digas a la embajada mexicana que vas a una escuela cristiana, porque México es católico. Y si tú dices que vas a una cristiana evangélica, de entrada te van a decir que no. Y yo no hice caso. Entonces fui y me dijeron, ¿a dónde va? A estudiar música. ¿A qué escuela? A una escuela que queda en Durango. Ah, ok. ¿Y qué tipo de escuela? Ah, es una escuela cristiana. Ah, ok, denegado. Vaya, dije yo. Y bueno, me fui de regreso. Ya para esos días supuestamente estaba haciendo mis maletas y todo. Y volví a probar en una segunda vez, como una semana después, pero en esta ocasión iba con una carta del ex ministro de defensa del país que asistía a mi iglesia, y me dieron una carta. Y esa ocasión volví a ir a la embajada mexicana, les dije a lo que iba y presenté la carta. Me dijeron, denos unos días, le damos respuesta después. Ah, ok, me dieron esperanza. Claro, después supe, ahí me contaron, ¿verdad? El chambre, ¿verdad? De que pues sí, le hicieron caso a la carta, pero como ya era ex ministro, ya no tenía peso, entonces no se movieron mucho, la verdad. Para este tiempo ya mi iglesia me había despedido. O sea, ya hicieron, mi pastor pasó y Raúl se va para México, amén. Y yo aquí todavía, yo sin visa. Entonces, yo iba con un amigo más, íbamos para México también, a la misma escuela. Y la mamá de él trabajaba en el Banco Cuscatlán. Y un día de esos, en los que andábamos con la cuestión de qué vamos a hacer, llega un hermano de mi iglesia al banco y le dice a la hermana, ¿cómo están los muchachos? ¿Cuándo se van? Y le dice ella, hermano, han tenido un problema, no les quieren dar la visa mexicana. ¿De veras? Sí. Ay, perdón. No les quieren dar la visa mexicana. Permítame, le dice. Habla por teléfono. Y le dice a la hermana, dígale a los muchachos que lleguen en 15 minutos. Ya se las tienen. ¿Quién era el hermano? El hermano era el secretario del presidente de la República de El Salvador de ese tiempo. Ah, ok. Nos vamos con mi amigo
a la embajada mexicana, nos pasaron con el cónsul. Cuando nos recibe nos dice: muchachos, qué conocidos son ustedes en este país. Va a ser un privilegio tenerlos en México. Tengan sus visas. ¿Va a creer? Y obtuve mi visa. Así tipo la Biblia, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues fíjese que no. Llego a mi oficina donde trabajaba y me dicen: Raúl, te acaban de hablar de México, de la escuela de música. Ese mismo día, dicen que no te van a recibir. ¿Cómo? Oiga, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Por cierto, pastor, aquí lo confieso, el domingo, porque fue un viernes, el domingo no fui a mi iglesia. Me dio pena porque ya me habían despedido el domingo anterior. Entonces digo, ¿para qué voy? ¿Que me van a ver ahí? Bueno, fue un colapso mío mental, ¿verdad? Pero eso se solucionó la siguiente semana. Uno de los del cuerpo oficial habló con la escuela cuál era la situación y nos arreglaron. Al final me fui. Cuando me iba, mi papá me dijo: mira, guarda bien tus documentos, no los vayas a perder, son importantes. Y yo, como todo hijo bien portado, así, hombre, padre, tranquilo. Me voy, llego al Estado de México en avión y de ahí teníamos que viajar en autobús 9 horas a la ciudad de Durango porque es al norte de México. Y yo, como buen chico, metí mis papeles entre un suéter que andaba y la camisa aquí, los metí. Yo vengo aquí. Cuando llego, me bajo, me voy a la escuela. El director nos recibe y nos dice: miren, le vamos a esta mañana para que ustedes vayan y arreglen sus cosas en la casa donde se van a quedar. Vamos, llegamos, y cuando estamos ahí, lo primero que hice es: bueno, voy a guardar mis documentos. Y comienzo a buscar mis documentos en la maletita. No los hallé en la maletita. Dije yo: quizás en la noche los metí en la maleta. Una locura, porque la maleta iba debajo, iba en el bus, en las cosas de abajo, ¿verdad? Pero la voy a buscar. No los hallé. Y me voy con un amigo salvadoreño que ya estaba allá en México, a donde el director, le digo: director, perdí los papeles. Y me dice el director: tú no puedes estar aquí así en esta escuela. ¿Ya cuántas veces más? Y dijo: no puedes estar aquí. Tenés que arreglar esta situación. Mi amigo me llevó a la central de autobuses. Ya se imagina cómo son las centrales de autobuses, ¿verdad? Todas bien llenas. Y vamos. El administrador del autobús en el que viajé fue muy amable, anduvo conmigo. En el autobús que me trajo no encontramos nada, estaba limpísimo. Fuimos a otros autobuses dándome la esperanza de que, mira, a lo mejor viajaste en otro autobús. Y yo no me acuerdo. Vamos pues. Terminamos en el basurero. El administrador preguntándole a las personas si habían encontrado esos documentos, o si los encontraban, que se los dieran a él para que él me los entregara a mí. Cuando el administrador se está despidiendo de nosotros, de mi amigo que me acompañaba y yo, mi amigo ya me estaba diciendo: mira, Raúl, vamos a hacer porque allí iba mi dinero. Entonces me dice: vamos a hacer una recolecta con los alumnos, te vas a ir para México, o sea, a la Ciudad de México, porque tenés que resolver esto en la Embajada de El Salvador. Hermano, ya le cuento toda esta historia a esas alturas de mi vida. Mi amigo me estaba hablando por acá y mi mente ya estaba corriendo como todo buen músico. Le digo buen músico porque yo he padecido o padezco mucho de ser negativo. Y entonces yo ya estaba así como que: ¿por qué me trajiste a este lugar? En mi casa estaba bien como los judíos, ¿verdad? En mi casa tenía trabajo, estudios, ganaba dinero, no necesitaba nada. ¿Por qué me trajiste aquí? Yo en mi mente comencé a pelear conmigo mismo de por qué me había equivocado, por qué estaba cometiendo este error de creer que Dios me podía usar. Así, imagínense todo lo que ya era un cúmulo de todas las cosas malas que me habían pasado, y ya estaba explotando. Me sentía súper mal. Y fueron varios minutos, mi amigo hablándome y yo en otro rollo.
Solo me acuerdo que estaba peleando mi mente y se me vino un famoso versículo, 1 Tesalonicenses 5, que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Padre. Y yo, hermano, ese versículo me cayó en un momento que me dejó inestable emocionalmente, porque yo estaba en otro rollo, estaba en el rollo de reclamarle a Dios, y ese versículo me cayó. ¿Sabe qué hice? Por unos segundos me callé mentalmente, porque reconocí mi error. Gracias, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se me cayó todos mis argumentos. Todo lo que yo le iba a decir a Dios en ese instante se me cayó. Me quedé callado por unos segundos. Internamente le dije: no entiendo, pero gracias. No entiendo, pero te voy a dar gracias. Íbamos saliendo de la estación de buses. Se imagina una estación de buses llena. Un señor de mantenimiento estaba trapeando. Nos ve pasar a mi amigo y a mí y nos dice: muchachos, ¿ustedes han perdido algo? Yo le digo: sí. Y mi amigo le dio las características de lo que habíamos perdido. Mire, me dice, yo lo tengo, se lo voy a dar. Y me entregó todos mis documentos y todo mi dinero. Yo me quedé con la boca cerrada, más cerrada todavía. Y yo aprendí muchas lecciones ahí. No es que no sigo aprendiendo lecciones con respecto a la gratitud, al ser agradecido con Dios, al saber que muchas de las cosas que suceden no las voy a entender, pero eso no quiere decir que Dios no siga actuando, porque Dios sigue obrando su perfecta voluntad. No sé por qué situación usted esté pasando ahorita también, pero si por algo Dios lo ha permitido, es porque tiene un propósito, porque a lo mejor necesita moldear nuestro carácter. Hay una palabra hebrea llamada touda, que significa levantar las manos con acción de gracias, alabanza, presentar sacrificios de acciones de gracias, no solamente por todo lo recibido, sino también por lo que espera recibir. Hay un salmo, el Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ahí se utiliza la palabra touda, que dice que le sacrifiquemos a Dios alabanza. O sea, imagínese un sacrificio, ¿no? A lo mejor usted ahorita mismo no venía con las ganas de adorar a Dios, porque usted trae una carga tan grande que usted necesita que Dios lo escuche primero. Y le creo. Pero Dios dice: sacrifícame alabanza. Sacrifícame ese Isaac que traes ahora. Sacrifícalo. Ya vas a ver que en medio de esa situación yo me voy a glorificar. Yo me voy a glorificar. Permíteme actuar en tu vida. Solo sacrifica aquello que traes. Tú das acciones de gracias a Dios por sus bendiciones, no por si sientes hacerlo hoy o no. Tú das acciones de gracias a Dios por sus bendiciones, no por si sientes hacerlo o no. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando su carne no tenga ganas de alabar a Dios, tiene que recordárselo. Oye, bendícela, bendice alma mía Jehová.
Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendícelo a mí, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. No creo que de los que estamos aquí haya tan solamente una persona que no pueda agradecerle a Dios por los beneficios que ha obtenido en este mismo día. Todos estamos agradecidos por algo. Y eso es lo que el salmista dice: oye, bendice a Jehová, alma. Hay que decírselo. Hay que decirle a nuestra carne, porque hoy nuestra carne se levantó apesadumbrada porque mucho calor, porque no sé qué, y tantas cosas. Tenés que decirle: alma mía, bendice a Jehová. No importa lo que estés pasando, bendícelo, dale gracias, porque mayores son las cosas que has tenido con el Señor que las que tenías en tu aparente gozo cuando estabas alejado de Él. Mayores cosas. Dios ha sido bueno. ¿Usted lo cree? Dios ha sido bueno. ¿Lo puedo molestar un rato? ¿Se puede poner de pie? Y voy a aprovechar en todo lo que los músicos suben, que no hay música todavía, a que la música la haga usted. ¿Cómo? Dele gracias a Dios. Levante su voz, dígale gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Tantas cosas por las cuales puede usted darle gracias. Por favor, voy a dejar el micrófono por un rato para que escucharlo a usted y que usted se lo diga a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papá. Te alabo, Señor, porque me tienes en esta tierra con un propósito todavía, Señor. Tú tienes un propósito para mí, Señor. Tú has tenido misericordia de mí, Señor, por tenerme en este lugar, papá. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. No deje de alabarle, mi hermano. Que llene este lugar, que se llene de la alabanza. Esa es la alabanza pura, hermano, decirle a Dios: no importa cómo me siento, papá, no importa cómo me siento, Señor, pero aquí estoy como hijo tuyo, como hija tuya, Señor, reconociendo que solamente tú eres el único, papá, solamente tú. No hay nadie más, Señor, no hay nadie más, papá. ¿A quién iré? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú. Aleluya. Te adoramos, Dios. Bendito, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Ayúdeme a cantar esta canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Solamente dígale eso: gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias. Y en este lugar de alabanza, declárelo una vez más: yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Bendito. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias.
Señor Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Una vez más dígalo. Una vez más con sus propias palabras. Levante su voz. No pierda la oportunidad. No pierda la oportunidad. No pierda la oportunidad de agradecerle a Dios. No pierda la oportunidad. Y dale gracias, Dios. Oh, bendito Dios. Gracias a ti, Señor Jesús. Te adoramos. Bendito Dios. Te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias. Bendito Dios. Te adoramos a ti, Señor. Puede acompañarme un instante más en una canción más y adorar a Dios por un instante. No se fije en los demás. Fíjese en usted y Dios. Fíjese en usted por un instante más. Regáleme unos minutos más y digámosle así al Señor Jesús. Te adoramos, Dios. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos mucho más en ti. Eso es lo que anhelamos, Jesús. Decláreselo. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el al que está sentado. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el... Tú eres santo, 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 santo eres, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres, Señor. Al que está sentado, está sentado en el trono. Oh, bendito Dios.
como tú, Señor. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Te damos gracias, Dios. Te adoramos, Señor, gracias. Gracias. No dejemos de ser agradecidos con Dios. Hermano, créame. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.